investigación social. Eta eskerrik asko gonbite honek. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Se podría decir que venimos de otro mundo, venimos del mundo de la academia, de la investigación, pero está estrechamente relacionado con los servicios sociales y con el ámbito de la investigación de las ciencias sociales. Y en ese sentido, los datos que se obtienen de la investigación, esos conocimientos que se extraen, después se deben aplicar, y el ámbito de aplicación es diverso, es amplio, y ahí entraría también su aplicación en servicios sociales. Así que en ese sentido hay un puente que nos une de forma clara y nos gustaría presentar nuestro proyecto. Es un proyecto, un caso, y presentaremos qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los fundamentos de este proyecto, y en los fundamentos está ese diagnóstico de inteligencia artificial. Es lo que vamos a plantear. Hablaremos de qué es lo que nos ha preocupado, cuáles han sido nuestras preguntas, por qué decidimos comenzar a trabajar en este proyecto al que titulamos ARILCAE, con qué objetivo. Y antes de entrar a los objetivos y al recorrido, nos gustaría comenzar con ese diagnóstico, para que puedan ver que desde el mundo de la investigación y viniendo a la Facultad de Ciencias de la Comunicación que venimos, sobre todo nos centramos en cómo revoluciona o está revolucionando el conocimiento de la investigación dentro de nuestro campo. Repito, venimos de la academia, nuestro trabajo es la docencia, y en la docencia hay mucho movimiento, pero también en el ámbito investigador. Hoy sobre todo nos centraremos en nuestra faceta como investigadores, y debo decir que se trata de un proyecto que está en marcha. Es un proyecto del que todavía estamos aprendiendo, y en la medida en la que todavía estamos aprendiendo tenemos una serie de limitaciones que estamos viendo con mucha claridad. Lo repetiré también al final, pero es algo que consideramos que es importante. En la medida en la que estamos todavía en un proceso de aprendizaje, es importante ser conscientes de qué es lo que desconocemos, cuáles son nuestras limitaciones, en qué sentimos que no podemos avanzar. Es importante. Y después hablaremos de esos aspectos éticos, políticos ante las inteligencias artificiales. Se ha hablado antes de un uso crítico y va un poco en esa línea, ¿no? Pero no nos centraremos solamente en el uso, sino también en la necesidad de una concepción crítica. Nuestra presentación se divide en 3 partes. Modu zabal batean. En primer lugar, presentaremos nuestro diagnóstico, hablaremos de qué es lo que nos preocupaba, cuáles eran nuestras inquietudes, por qué se puso en marcha el proyecto. Hay un punto de partida. También hablaremos de la trayectoria de este proyecto, y ahí ya entraremos en las entrañas del proyecto, y finalmente plantaremos algunas de las conclusiones que hemos extraído, y sobre todo creo que más que conclusiones podremos plantear preguntas que sigan abiertas, porque como digo, se trata de un proceso en el que todavía estamos aprendiendo, y en el que estamos aprendiendo qué es aquello que desconocemos. ¿Se me escucha bien, verdad? Bien. Por continuar, como introducción, para contextualizar este tema, queríamos plantear de dónde venimos, dónde nos ubicamos, y hoy se ha hablado de esas limitaciones que existen, esas diferencias entre humano y máquina, pero también nos gustaría cuestionar esa diferenciación, y ahí hay referencias muy sencillas, y hemos visto cómo, por ejemplo, en los propios elementos pioneros de la informática tenemos todo esto. Tenemos a las propias sociedades que computan. Aquí tenemos una especie de pionero de un ordenador que se inventó en Estados Unidos para los procesos de censado.
Es importante, por lo tanto, qué tipo de lectura hacemos de la sociedad y qué tecnología creamos para responder a esa lectura y a esas necesidades de esa sociedad. Me gustaría poner un vídeo. Este es un vídeo de 1977 en el que se ponía en marcha el programa New Deal y es lo anterior a IBM. Una de las principales innovaciones que planteaban era IBM Collator. Voy a poner el vídeo sin sonido. Zen nik uste dut hemen makina... Lo voy a poner porque, bueno, era una máquina de tamaño bastante reducido, ¿eh? Tenía volumen, pero bastante reducida. Y esta máquina condicionaba todo el sistema de trabajo y muestra hasta qué punto la organización del trabajo está estrechamente relacionada con las herramientas que tenemos y con las personas que hacemos este trabajo. Y esto fue lo que se utilizó para poder poner en marcha ese New Deal, ese sistema de seguridad social. Y con esta máquina podían hacer el cómputo y la ordenación de cuánto se había trabajado. En estas imágenes, en determinado momento podemos ver ese edificio que funciona a modo de ordenador gigante y creo que refleja cómo la organización del trabajo depende de esos puntos de conexión de los ordenadores en nuestro caso y hasta qué punto el diseño de un ordenador influye en la organización del trabajo. Y en este caso estaba todo integrado, estaba el servicio postal para recibir los registros de las horas trabajadas, esto a día de hoy lo haríamos a través de internet. Estaba también esas personas que verificaban que el código se había introducido de forma correcta, lo hacían de forma manual, a día de hoy se haría con un escáner. Sí, pensemos también hasta qué punto a menudo existe una relación más estrecha de la que imaginamos entre persona y máquina y hasta qué punto condiciona nuestros puestos de trabajo, ¿no? Aukenduko dut. Irudia oso ikusgarriak dira zentzu horret. Creo que son imágenes muy representativas. Y quería volver a retomar el tema que nos ocupa hoy. Esta es tuya. Hau zuretzan da, Edu. Bai. Pues es tu turno, Edu. Oso azkar egin duzu. Que lo has hecho rapidísimo. Bien. Hemos querido hacer esa conexión que también existe entre esas políticas que se desarrollan desde los servicios sociales, las decisiones que se adoptan y cómo esto tiene que ver con los datos que tenemos también. Y ahí hay dos aspectos. Por un lado, cómo se genera ese conocimiento, qué tipo de conocimiento estamos generando, con qué categorizaciones, con qué clasificaciones, para poder cuantificar qué tipo de datos se están generando y además estaría qué tipo de máquinas tenemos para poder hacer este trabajo. Debemos tener en cuenta el diseño y esto nos lleva a un diagnóstico general. Yo suelo decir que no existe inteligencia artificial, una inteligencia artificial, ¿sí? Nosotros no tenemos acceso a la inteligencia artificial. Hay varias aplicaciones, servicios de inteligencias artificiales, detrás de los cuales hay empresas gigantes, megacorporaciones tecnológicas, Bitex, etcétera. Y eso es lo que utilizamos. Y eso lo escuchábamos antes. Eso tampoco es neutro. Y deberíamos saber qué es lo que hay ahí, porque ahí es donde perdemos esa serie de criterios, obligaciones éticas que nos marcamos a nosotros mismos. Autonomía, control, trazabilidad, todo ello se pierde cuando utilizamos ChatGPT. No pensemos que utilizando ChatGPT estamos cumpliendo con nuestros preceptos éticos. Y eso es algo que nos preocupaba. Entre paréntesis,
la inteligencia artificial a través de estas aplicaciones, etcétera, a partir de ahora podríamos decir que va a tener un carácter general en nuestras vidas, es decir, es algo que vamos a tener que utilizar en nuestro día a día. Actualmente, como sucede en los sistemas capitalistas, tendremos que utilizarlo al igual que utilizamos el dinero. Tendremos que utilizarlo en nuestras formas de relacionarnos, en nuestros trabajos. Tendremos que utilizarnos siempre o con mucha frecuencia, depende un poco del día. Cuando estamos escribiendo con el WhatsApp no pensamos en el intermediario, nos centramos en el mensaje y la tecnología desaparece. Y cuando hablamos, para que escuche una nota de voz una persona, tú piensas en ese amigo que lo escucha, o cuando recibes una nota de voz piensas en tu amigo, se te olvidan toda esa tecnología que está detrás. Se nos olvida cuando adoptamos una serie de decisiones, cuando recabamos información, cuando hacemos algunos trabajos, ahí desaparece. Se trata de una tecnología que tiende a desaparecer, pero podríamos decir que se trata prácticamente de un intermediario universal que estará en el centro de todas nuestras relaciones y que en ese sentido hará su función de intermediación. Y esa función, en cierta medida, es algo sobre lo que no se nos pregunta, no se nos consulta si se ha hecho bien o si esa intermediación responde a lo que nosotros quisiéramos, y ahí desaparecen esas decisiones, muchas de las decisiones que adoptaríamos normalmente. Por ejemplo, en la medida en la que avanza la digitalización, vemos que para muchas relaciones será obligatorio, al menos para tener una relación online, será necesario tener un acceso para poder tener esa relación. Ese acceso se está universalizando con la administración digital, etcétera. Y este acceso no es ni público ni universal, es un acceso privado. Es decir, para nuestras relaciones necesitamos obligatoriamente tener un contrato con una empresa privada. Si tengo que hacer una solicitud online en mi ayuntamiento y si solamente se ofrece online, yo estoy obligado o yo necesito tener un contrato con una empresa privada de telefonía para poder tener acceso a internet. O tendré que ir a no sé qué lugar para poder conseguir un punto de acceso público. Actualmente, en el mundo analógico, a nadie se le ocurre que para entrar al ayuntamiento tenga que pagar a no sé quién que está ahí. Eso es algo que nos permite ser conscientes de cómo desaparece ese control, pero desaparece también lo público. Y todo esto lo hemos querido resumir en 3 crisis y en 3 preguntas. Las crisis son conocidas y ya se ha hablado de ellas. La crisis de la verdad, por ejemplo, en los tribunales no sé si se siguen pudiendo presentar vídeos y fotografías a modo de prueba. Me imagino que en el futuro muy cercano o se llevan a cabo auditorías o tendrán un valor prácticamente nulo. Ya se decía antes, no sabremos si los datos son veraces en imágenes, en identidad digital. Ahí la diferencia entre lo que es real y lo falso se está difuminando y será cada vez más difícil poder dirimir. También se habla de la crisis de la atención, se habla de la economía de la atención, pero cuando hablamos de atención creo que es importante hablar de la atención cognitiva, pero hablar también de la atención psicológica y psicosocial. Debemos atender a las personas directamente. En los servicios sociales lo sabéis perfectamente. Si hay una relación online, esa relación tiene ya una serie de características, y si es cara a cara, tiene otra serie de características. ¿Y qué sucede si en esa atención presencial
aparecen androides que utilizan inteligencia artificial. Ya están apareciendo este tipo de servicios. Pasaremos de una llamada telefónica a encontrarnos con un falso rostro. Y aquí nos interesaba fijarnos en esa atención cognitiva y en esa atención psicosocial. Está también la crisis del control. Como decía, perdimos ese control prácticamente desde el inicio. Cuando tenemos que hacer una recopilación de datos, no sabemos cómo se ha generado ese dato. Bueno, datos, metadatos, etcétera. Y de estas tres crisis planteamos una serie de preguntas. Las preguntas epistemológicas, las que dan pie a nuestro trabajo de investigación. La pregunta epistemológica es qué tipo de conocimiento estamos generando. ¿Estamos cumpliendo los parámetros que deberíamos cumplir siguiendo criterios científicos, como pueden ser la transparencia? Por ejemplo, cuando llevamos a cabo un trabajo de investigación solemos pedir permiso para utilizar los datos de las personas que participan. Explicamos cuál será su finalidad, etcétera. Y después no sabemos si realmente se utiliza para ello. ¿Dónde quedan estos datos? ¿En una nube? ¿El propietario de esa nube qué hará con todos esos datos, con ese conjunto de datos? Eso es algo que queda fuera de nuestro control. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo controlar el uso de esos datos? ¿Cómo podemos hacer que sea interoperable? Otro de los problemas que se comentaba antes. ¿Cómo podemos garantizar que el otro haga un uso correcto de esos datos? Que no los comercialice. Bueno, ese problema está ahí, lo tenemos también nosotros. La pregunta ética tiene que ver con los datos, lo que acabo de comentar, no me voy a repetir. Y aquí lo que hay es una gran crisis de confianza. ¿Cómo nos vamos a fiar? Y la última pregunta, la pregunta comunitaria, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con nuestra responsabilidad. Trabajamos en un organismo público, la Universidad del País Vasco. ¿Y qué es lo que está sucediendo con esos datos que generan todos los grupos de investigación, con todo ese conocimiento, con todo ese saber que se está generando? ¿Qué está sucediendo? ¿Hasta qué punto podemos controlarlo? Bien, pues estas eran las preguntas de partida de nuestro proyecto. Unos comienzos llenos de preocupación, de inquietud y de ganas de conocer. Y para terminar con esta reflexión, como pueden ver en pantalla, están una especie de check-in para ver hasta qué punto estamos haciendo un buen uso de la inteligencia artificial. Aquí aparecen cuestiones que se han mencionado antes, por ejemplo, la agencia humana, la autonomía, el asumir responsabilidades. Y esto, a fin de cuentas, de lo que habla es de que sabemos cómo deberíamos utilizarlo, pero como decíamos antes, hay muchas sombras, hay muchas lagunas todavía. Y esta es una aportación de Denton y Hanna, que nos habla de que al lado de cada uno de los valores que le otorgamos, y ahí a la izquierda están esos valores que se mencionan a menudo cuando se habla de la inteligencia artificial desde una perspectiva comercial, se habla de eficiencia, de universalidad, de imparcialidad, de trabajo dirigido a los modelos. Estas son las características, digamos, que tienen que ver con esas características deseables por parte de las empresas y que son las que mencionan. Y de lo que no se habla es de los cuidados, de la importancia del contexto, lo hemos visto antes, ¿verdad? Ahí hay un efecto, y es que lo que dice la inteligencia artificial, lo que dice el algoritmo, se convierte en argumento de autoridad. Cuando hablamos de valores debemos recordar, o deberíamos recordar, que en la práctica hay una serie de valores que se silencian y debemos estar atentos. Bien, nuestro proyecto tiene una serie de antecedentes, entre ellos está el proyecto Itzulinguru. Lo desarrollamos junto con el clúster de sociolingüística, con el UIAR y con algunas ramas de la administración, con empresas, euskaltegis, universidades,
y a través de proyecto lo que hicimos es lo que comentaba antes Edu, antes de que la tecnología se convierta en algo invisible. Lo que procuramos hacer es ver cómo podíamos hacer que no se convirtieran en invisibles, y lo utilizamos con los traductores neuronales. Por ejemplo, la gente lo empezó a utilizar sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de reflexión, y lo que hicimos fue diseñar con cada uno de estos agentes una intervención para que el traductor neuronal se pudiera utilizar de una manera diferente, y de ahí extrajimos una serie de conclusiones. Fue un proceso muy bonito porque pudimos ver cómo a través del diseño, a través de intervenciones, podemos ver el impacto que tiene en todo el sistema. Concretamente, partiendo de esta idea, esto está en catalán porque lo publicaremos en catalán, también está publicado en euskera, en una revista, pero el gráfico quedó mejor en la versión en catalán. Y lo que analizamos es cómo cuando introducimos una herramienta en un sistema, todo el sistema cambia, y tenemos la herramienta, que es el traductor neuronal en este caso, y esto tiene una serie de cambios en los usuarios, en las formas de uso, genera una serie de cambios en los objetivos, en el texto meta que se trabaja, pero también en las reglas, en las normas. En muchos sitios se regularon, por ejemplo, protocolos para hacer un uso correcto de los traductores, y para nosotros es un antecedente importante porque este diseño de estas intervenciones nos brindó la posibilidad de qué sucedía en todo el sistema a través de la aplicación de pequeños cambios. Y este era uno de los objetivos que buscábamos, aunque no el objetivo principal, pero nos ayudó a ver también cómo se implementaba lo que fueron aprendiendo, cómo iban implementando esas mejoras, sobre todo para mejorar el uso del euskera y mejorar la calidad del euskera que se utilizaba. Y de ahí surge ese proyecto Arilkai que ha mencionado Edu. El objetivo era, como decía Rate antes, el objetivo era realizar un proyecto piloto que se basara en esas innovaciones y herramientas basadas en inteligencia artificial y grandes modelos de lenguaje, teniendo en cuenta aquellos aspectos que nos preocupaba, que son los que ha mencionado Edu. Nuestro proyecto tiene tres pilares. Por un lado está el open source o software libre, no sé si lo conocen, pero se trata de un software de código abierto que va en contra de ese software privativo, ese software que desarrollan las grandes plataformas como Microsoft, ChatGPT, que no nos dicen cómo generan ese código, y lo que nosotros hemos procurado hacer ha sido trabajar con programas de código abierto. ¿Por qué? Porque si queremos validar las conclusiones, si queremos saber qué hay detrás de nuestros resultados, necesitamos saber cómo funciona. Y porque no queremos reforzar un sistema privativo de software. Nos interesa sobre todo trabajar basándonos en un software público y público comunitario. Otro de los pilares es el euskera. Los modelos de lenguaje que hay detrás de la inteligencia artificial son grandes modelos lingüísticos, y queríamos basarnos en el euskera, queríamos que el euskera fuera el eje. Y no sé si lo conocéis, pero estamos trabajando con Lacha, que desarrollaba el centro ITS, el grupo de investigación ITS, y es un modelo de lenguaje que trabaja con euskera. Y por otro lado tenemos el pilar de la experimentación. La universidad nos brinda la posibilidad de experimentar, y lo que queremos hacer es experimentar con no la búsqueda de objetivos inmediatos, sino con el propio proceso. El propio proceso nos interesa, queremos ver qué es lo que sucede. Y para ello hemos puesto en marcha, por un lado, una forma de trabajo desde el euskera para el euskera y hacia el euskera,
queremos además trabajar con esa vocación muy localizada, porque estamos trabajando dentro de la Universidad del País Vasco, formamos una comunidad y lo que hemos hecho es que en nuestra facultad, que está en Leioa, aunque venimos muchas veces aquí, a Donosti, a reunirnos con los colegas del centro ITS, estamos en la Facultad de Ciencia de la Comunicación en Leioa, y estamos en contacto con el resto de grupos de investigación de la facultad. Y en ese sentido se genera esa comunidad investigadora. Y sí, voy a entrar ya en este tema. A lo largo de este proceso, como decía Edu, es un proceso en el que apenas llevamos 9 meses de trabajo, estamos en esas fases iniciales todavía. Pero a lo largo de este proceso ya hemos empezado a darnos cuenta de que no somos expertos y expertas, estamos aprendiendo acerca del proceso y gracias al proceso. Y hasta el momento hemos tenido que ir adoptando una serie de decisiones. Y me gustaría hablar también de qué tipo de debates vienen esas decisiones, qué límites vemos a las decisiones que hemos ido adoptando, y lo he reflejado de esta manera escalonada porque creo que a menudo nos centramos en lo que está arriba, en el uso, en la ética del uso, y queremos llegar también a esa parte, queremos saber qué sucede cuando los alumnos y alumnas utilizan inteligencia artificial, cómo abordarlo, qué tipo de sesgos tiene, qué tipo de dinámicas genera a la hora de investigar, por ejemplo. Pero antes de abordar el uso nos hemos dado cuenta de que hay muchas otras capas que tendríamos que trabajar, y por eso iré de abajo hacia arriba, iré de la base a la parte superior, y explicaré de las decisiones también que hemos tomado. Hemos decidido instalarnos en lo local. No sé si lo saben, pero cuando utilizamos un chatbot como ChatGPT desde el teléfono o desde el ordenador, no estamos procesando y computando la información en nuestros ordenadores. Eso se computa en aquello a la que se le llama la nube, pero que es un centro de datos muy material, un centro de computación muy tangible. Y así, una de las decisiones que adoptamos fue que, partiendo de lo que nos preocupaba, si queríamos tener cierto control del proceso, necesitamos hacer esa instalación a nivel local. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que en lugar de que se gestione en un ordenador, en un superordenador que está escondido en algún otro sitio, pues que esté aquí. Queremos tenerlos nosotros. Y para eso estamos en el proceso de adquirir un CPU y un ordenador gráfico para computación gráfica, para utilizar estos sistemas de esta manera. ¿Por qué quisimos hacer esto? Bueno, pues porque queríamos ver cómo podríamos actuar en contra de la idea de la nube, ¿no? Hay una idea muy romántica, pero la nube contamina, y detrás de la nube hay sistemas de funcionamiento concretos muy contaminantes. Y para nosotros esto ha sido un elemento muy central, porque de ahí después han venido toda una serie de cuestiones posteriores, todos los límites posteriores que hemos conocido después, porque es importante darnos cuenta de nuestros límites. Un límite es que a la hora de comprar un CPU no se lo podemos comprar a cualquiera, porque a una empresa que no sea Nvidia, ¿no? No podemos hacerlo, porque hasta qué punto estas infraestructuras, los servicios sociales, pueden condicionar, ¿no? Estas tecnologías que pueden condicionar el funcionamiento de los sistemas sociales, pues no pueden estar dependiendo de determinados monopolios. Así que no hemos tenido otro remedio que adquirir este CPV a una empresa concreta, y es ahí de donde como partimos ya. En nuestra propia universidad pública hemos desarrollado LACHA o AOLab. Es una tecnología de reconocimiento de voz que también han partido de ecosistemas que hemos generado nosotros mismos. Pensamos en la nube, pero en un entorno muy cercano tenemos grupos muy competentes que trabajan precisamente en este ámbito.
Lacha es un modelo generado desde el euskera, es un chatbot en euskera, se basa en Llama, generado por Meta, y Aoitz es quien lo creó. Esto lo elegimos porque entra dentro del software libre. Después empezamos a reflexionar sobre esto y ver diferentes cosas, y es software libre hasta determinado punto, porque toda la arquitectura que está detrás es de Meta. Como todos sabéis, Meta forma parte de Facebook, Mark Zuckerberg, etc. Y detrás de todo esto ya tenemos el marco que existe, ¿no? Es un marco que se puede descargar, se puede ver el código, pero hay un marco de desarrollo detrás que es de Meta. Y esto nos generó también dudas, porque al fin y al cabo todo esto que utilizamos nosotras, todo esto que utilizamos en nuestro ecosistema está preparado para trabajar en otro ecosistema de trabajo, para que esté al servicio de otro ecosistema de trabajo. Y después, si hay preguntas sobre esto, bueno, estoy a vuestra disposición. Después, para nuestro ecosistema, nuestro proyecto está adaptado a nuestro propio ecosistema en la universidad. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que hasta ahora en la universidad se tomaban determinadas decisiones que generaban tensiones respecto al software libre. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿No? Esa era la reflexión. Por ejemplo, ahí nos hemos empeñado en comprar un CPU a nivel local, pero sería más sencillo contar con servidores más modestos a nivel local. Esto no se ha desarrollado. En el caso de nuestra universidad, hay un contrato con Microsoft y esto se hace en la nube. Así que esto nos muestra cuáles son las limitaciones de nuestro ecosistema y tenemos que ser muy conscientes de ellas. Por otro lado, el siguiente paso, ¿cómo vamos a alimentar este modelo computacional? ¿De qué se va a nutrir, ¿no? ¿Qué datos le vamos a ofrecer? ¿Con qué lo vamos a alimentar? Se han planteado antes una serie de cuestiones relativas a los datos, de lo importante que es el tema de los datos, y ahí nos dimos cuenta de una cosa, y esto lo decíamos en una reunión, nos resultaba más fácil, lo veíamos hasta entonces en nuestro ámbito investigador, empezamos a utilizar ChatGPT y a veces era más fácil compartir nuestros datos con ChatGPT que entre nosotras y nosotros, ¿no? Esto nos da la posibilidad de compartir datos entre nosotros con una tecnología de este tipo, y ahí tenemos un debate. Algunos en algún momento decimos que sería interesante que todos los datos investigadores que tengamos sean visibles para todo el mundo, algunos sí y otros no, o que se ofrezca al modelo la oportunidad de computar estos datos para que se entrene. Y en algún momento dado también hay quien defiende la posibilidad de no guardar datos de ningún tipo. Eso también es legítimo, y los datos que se utilizan en el CPU no se van a guardar. La diferencia es que podríamos optar por eso. Y normalmente esto suele corresponder a otros, siempre en otra serie de infraestructuras. Nunca podemos decidir, o tenemos una decisión mucho más limitada, o nos tenemos que creer lo que se nos dicen por parte de la empresa con la que firmamos el tema de los datos, ¿no? Nos tenemos que creer lo que nos afirman desde esa empresa. Bien, de momento tenemos un reto. Una vez implementado esto, el reto es el uso, ¿no? En este sentido, se trata de ver, desde el punto de vista del uso, qué aprendizajes extraemos a través de ese mismo uso, ¿no? Antes se planteaba algo en este sentido, pero bueno, no me voy a extender en esto. Bueno, lehen esan dudan moduan... Bien, como he dicho antes, ¿cuáles son los aprendizajes o las conclusiones? Primero, para que no nos perdamos. Hemos querido promover el uso ético en nuestras investigaciones, para hacer nuestras investigaciones, sobre todo, dejando de lado la docencia por el momento, para que nuestras investigaciones se puedan desarrollar de una forma ética. Tenemos los criterios a nuestra disponibilidad, tenemos la ciencia abierta, y antes también hemos visto toda una serie de criterios. Bien, para hacer todo esto, en nuestra propia facultad
¿Qué podemos hacer respecto a esto? Esa era la pregunta original, ese es el meollo de nuestro proyecto. Así que generemos una inteligencia artificial propia, entre comillas, hagamos un prototipo propio, una especie de plataforma, porque ahí hay toda una serie de posibilidades y en ese camino nos hemos encontrado con unas limitaciones, con grandes limitaciones, algunos obstáculos. Todo está preparado en alguna medida para que seamos usuarios y usuarias, y solo eso. Ese es nuestro papel en este mundo, por lo visto. Casi lo que nos ha sucedido en la telefonía, ¿no? Prácticamente. Y de ahí surge una presión o una obligación. Hay que ser usuarias éticos. Pero para serlo hay que cerrar los ojos, o si no, te encuentras con un montón de problemas y paradojas. Y esos problemas son realmente las limitaciones y los obstáculos. Para que todos seamos usuarios éticos, tenemos que hacernos preguntas no solo a nosotros, sino plantear ya esas preguntas a otras escalas, a quienes generan las infraestructuras. Y por esa parte vemos que tenemos que escalar nuestras demandas, nuestras obligaciones, y en lugar de pedir todo esto a nosotros mismos, hay que pedirlo a la universidad o a nuestro ecosistema institucional público. Es a quien le teníamos que pedir esa respuesta. Y esa respuesta, a fin de cuentas, es que para que yo tenga un comportamiento ético, para que yo actúe de una forma ética, ustedes tienen que hacer algo. Y ese algo, es decir, es algo que tenemos que hacer entre todos, bueno, pues a fin de cuentas es contar con una infraestructura digital pública. Puede tratarse, por ejemplo, de un data center público. Sé que hay proyectos y que llegarán. En la universidad, ¿se puede hacer a ese nivel, a una escala mayor, o tiene que ser una escala mayor? Esos datos, ¿qué carácter tendrán? Eso hay que decidirlo. Y no puede ser una decisión de un grupo investigador. Es decir, si serán datos públicos, si serán datos anónimos, si se podrán compartir con una serie de objetivos, por ejemplo. Pero todo esto requerirá de una infraestructura física, una infraestructura legal, una infraestructura institucional que dará, digamos, un paraguas, ¿no?, para toda esta labor. Desde la ética, lo que se puede hacer es, bueno, mirar arriba y decir no. Para poder actuar de una forma ética, aquí hay que adoptar decisiones políticas y hay que ofrecer una infraestructura de una forma, en el sentido más amplio de esa palabra, Y yo diría que ha sido esta precisamente la lección principal que hemos extraído. Nosotros vamos a seguir con nuestro proyecto, veremos si conseguimos un prototipo, tenemos toda la intención, todo el proyecto, y es ahí donde trabajaremos con nuestras decisiones, criterios que tienen un peso, Vamos a intentarlo, pero lo que estamos viendo es constantemente eso. Tenemos una limitación permanente. Aquí tenemos un pequeño resumen donde se mencionan diferentes cuestiones. Hay muchas cosas que no sabemos sobre inteligencia artificial, por ejemplo, de forma general. ¿Qué sucede con los usuarios y usuarias para ir más allá del APD? En el conjunto de la sociedad hay un gran nivel de desconocimiento sobre la inteligencia artificial. Lo que hemos aclarado es muy poquito. Todo sigue estando en la sombra. Y se utiliza la metáfora de la caja negra, pero nadie sabe qué es lo que hay dentro. Y tampoco sabemos mucho acerca del uso, de las consecuencias del posible uso. Hay investigaciones en marcha permanentemente. Después, el tema de la escala. Hay limitaciones de escala muy importantes. Hay grandes monopolios y las grandes instituciones se ven muy débiles frente a esos grandes monopolios. Es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Europa. Ponen multas a Google, pero Google responde prácticamente mostrando aún más poder, diciendo que, por ejemplo, que no va a cumplir algunas sanciones. Así que ahí hay, muchas limitaciones, tenemos que aprender muchísimo y necesitamos contar con infraestructuras. Desde nuestra dimensión pequeña vamos a tratar de construir
desde nuestro propio ámbito, pero con toda modestia, ¿eh? Estamos francamente limitados. Nada más, gracias. Hori da, galderaren bat. Bueno, ¿hay preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Micrófono, por favor, para esa pregunta. Egiten ari zaretena. Ez da entzun. Bai, bueno, batetik... Bien, por un lado, las universidades han sido el agente principal, histórico, en la creación del software libre. Y en las universidades se trabaja en software libre, sobre todo porque es auditable. En lo que respecta al software, por ejemplo, si vamos a la Facultad de Informática, se trabaja mayoritariamente en software libre. Los desarrolladores están en la universidad principalmente. Pero experiencias de este tipo, por ejemplo, yo no conozco experiencias, pero seguramente habrá intentos de universidades para utilizar instrumentos de inteligencia artificial para añadirlas a sus sistemas. Seguramente tendrán muchos problemas. Precisamente lo han hecho desde esa filosofía, pero yo no conozco ningún caso. Nuestro proyecto, por ejemplo, no busca simplemente utilizar un ordenador para una solución determinada, sino lo que queremos hacer es aprender a lo largo del proceso, aprender acerca de los obstáculos, de nuestras limitaciones. Yo recordar, eso sí, que desde las universidades públicas se han desarrollado lo del software libre. Después han llegado las grandes corporaciones, y Google, por ejemplo, ha absorbido todo ese trabajo y ha obtenido beneficios de ello. Pero la creación, una parte importante de la creación del software proviene de la propia universidad, sí. Pero proyectos similares no conocemos ninguno. Una forma parcial quizás sí, en el caso del software, en algunos casos. Hay algunas facultades de informática que están generando softwares especiales, pero tratar de generar una plataforma propia o algo por el estilo, no. Bien, yo quiero, eso sí, conceder valor a lo que tenemos aquí, a un proyecto como Latxa, ¿no? Y antes hablábamos del proyecto Itzuli, traductores neuronales como el de Luyar. Bien, en ese ámbito, el euskera cuenta con instrumentos muy potentes, ha generado instrumentos potentes para trabajar con y para el euskera. Yo creo que en el caso del Latxa, por ejemplo, una lengua como el euskera puede estar, tiene este aspecto como algo positivo. Hay muchas lenguas que no tienen un modelo como Latxa que se ha creado en el entorno más próximo. Y por lo tanto, otorgar el valor que tiene la creación tecnológica que tenemos en el propio entorno. Bueno, sí, Latxa, desde el principio, fue algo que se hizo desde lo local, algo que surgió de las ganas que había aquí, de la responsabilidad que había aquí, un gran modelo lingüístico, ¿no? Es lo que se quería crear para la vida local, por decirlo de alguna manera. Se trataba de construir en el entorno más local, porque de lo contrario, si entramos en abstracciones de las que les hablaba antes, ¿verdad? Grandes modelos como el de ChatGPT están ahí a nuestra disposición, pueden dar muy buenos resultados, pero para algunas cosas, para otras muchas, el resultado es muy malo. No solo, por ejemplo, cuestiones como las de los sesgos cognitivos, estadísticos. Puede haber problemas muy importantes. En Latxa también. Pero en muchos ámbitos en los que ChatGPT es malo, el Latxa funciona muy bien. Latxa es algo generado aquí, desde su pequeña dimensión y con esas limitaciones. Pero yo creo que ha sido una muy buena apuesta y que es algo que tenemos que sostener y apoyar debidamente. Hasta ahora no se ha difundido demasiado, la verdad.
Eso.